Daniela Blandón, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa, bienvenida de nuevo. Igualmente no, un gusto reencontrarte, tú ya estabas por aquí. Daniela, hoy adelantamos esta crónica precisamente a raíz de esta sesión parlamentaria en Francia, y es que vamos a dedicar este espacio a la política francesa y la relación con la economía del país. Claro que sí. Francia, primero que todo, es la segunda mayor economía de la eurozona, por eso es tan importante, y está bajo una fuerte presión para sanear sus finanzas. Después de un espinoso trayecto legislativo del presupuesto de 2025, por el que precisamente cayó el ex primer ministro Michel Barnier, su sucesor François Bayrou propuso uno para 2026, un presupuesto que implicaría un ahorro de 44.000 millones de euros con medidas que él mismo considera drásticas. Eso provocó la indignación de la oposición, y como está difícil la aprobación de ese presupuesto, como estuvo el año pasado, el alto funcionario convocó una votación de confianza sobre su estrategia fiscal. Entonces, analicemos ahora estas cifras, Daniela, comenzando precisamente por la deuda pública. Bueno, el control del presidente Emmanuel Macron sobre la Asamblea Nacional se debilitó justamente a medida que la deuda crecía, en parte debido a las medidas de apoyo durante la crisis del COVID-19, que trajo consigo una más amplia del costo de vida. La deuda pública, lo vamos a ver en este gráfico, se mide como el porcentaje del Producto Interno Bruto. Hoy en día es de unos 3,3 billones de euros. Antes de la pandemia estaba un poco por debajo de la barrera del 100%. Según del PIB, según el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, pero el año pasado alcanzó el 113,9% del PIB. Esto es el doble de lo que era en 2022, 61,2%, y el doble de lo que Europa considera un nivel sano, que es el 60% aproximadamente. En términos reales, como lo decíamos, estamos hablando de una deuda de más de 3 billones de euros. Eso opinan los analistas. Creo que no tendremos una crisis de deuda pública en Francia este otoño ni el año que viene, ni siquiera en 2027. Pero si no actuamos ahora para reducir el déficit público, podría ocurrir que en unos años, quizás 10 o 15, estemos en una situación comparable a la de Grecia, con una verdadera crisis de deuda pública. Esto significa que los inversionistas internacionales ya no confían en el gobierno y no quieren prestar dinero al gobierno francés, lo que finalmente conduce a una crisis de deuda pública. Bien, Daniela, este analista hablaba de la comparación con Grecia. Hablemos precisamente de la comparación, ¿no?, con más países europeos. Bueno, y vamos a hablar del déficit. ¿Qué es el déficit a grandes rasgos? Es que los ingresos no alcanzan a ser suficientes para los gastos. Esto se vive no solamente en los bolsillos de los estados, sino también en los bolsillos de las personas. Si el sueldo no le alcanza para cubrir sus gastos, está incurriendo en un déficit, y eso es lo que le pasa a Francia. El año pasado este déficit representó el 5,8% del PIB. Con esto supera ampliamente el promedio de la eurozona, que es del 3,1% del PIB, y eso hizo que la Comisión Europea lo incluyera en un reducido grupo de países con estricta vigilancia fiscal, ya que según la norma este déficit debe mantenerse por debajo del 3% del PIB. Francia lo está duplicando. Como vemos acá, siempre el Observatorio de Coyunturas Económicas, que elabora este tipo de gráficos, destaca que la brecha de déficit entre Francia y la eurozona, lo vemos entre la línea blanca y la línea azul, esa es la brecha, se amplió principalmente entre el 2000 y el 2007, y de nuevo lo hizo después de 2019, durante el primer mandato de Emmanuel Macron, y también pues después de la pandemia. Ese mismo Observatorio Económico francés indica que una de las explicaciones al aumento de ese déficit es la política económica del presidente francés de reducir impuestos sin reducción del gasto público. Lo mismo veníamos diciendo. Esta cifra de déficit es supervisada muy cerca por las agencias de calificación, porque tanto la deuda como el déficit impactan los bolsillos de los ciudadanos. ¿En qué sentido? En que a medida que un gobierno tiene más déficit fiscal, tiene que taparlo de alguna manera. ¿Y cómo se tapa? Subiendo impuestos o reduciendo gastos. Y en este caso, en el caso de Emmanuel Macron, lo vemos como se ha ido, no ha ido reduciendo gastos como se esperaría, sino pues que ha acudido a otras estrategias. Ahora escuchemos qué es lo que opinan algunos de los ciudadanos sobre el tema. I think France is living above
its standards, and we need to cut on public expenditures and probably the level of government servants that we have. If you compare to other countries in Europe, we have too much people working for the states, and we need to curb that. El gobierno gasta muchísimo más de lo que ingresa, así que la situación es muy mala. Demasiado despilfarro, mucho dinero perdido y además tenemos que ahorrar para ellos. La deuda ha ido aumentando durante años, pero ahora nos piden a los jóvenes y a todos los demás que la paguemos. Cuando oyes cosas como que los políticos reforman sus oficinas y se hacen ricos, no te dan ganas de contribuir con eso. Y que una de las primeras medidas fiscales de Macron fue esa supresión, ¿no?, del impuesto de las grandes fortunas. Daniela, bien, y este va a ser un mes de septiembre con distintas fechas clave, ¿no?, para la economía de Francia. Claro que sí, y sobre todo para todo este tema y toda esta revolución política y económica que está teniendo el presidente Emmanuel Macron, se están esperando entonces para dentro de 2 días, es decir, para el 10 de septiembre, protestas nacionales de un movimiento llamado Detengámoslo Todo en francés. También el 18 de septiembre hay huelgas y manifestaciones convocadas por los sindicatos, pero esta fecha es muy clave y es el 12 de septiembre cuando Fitch, la agencia, una de las 3 grandes agencias de calificación, va a revisar la calificación crediticia de Francia, esta calificación que ha estado bien deteriorada y que tiene una perspectiva negativa por parte de Fitch y en cualquier momento podría reducirla pues en vista de todo esto que está sucediendo con la economía francesa. Daniela, pues seguiremos junto a ti cómo evoluciona la situación política y económica en Francia. Muchísimas gracias una vez más por este repaso. Claro que sí. Aquí nos vemos después. Breve pausa y enseguida regresamos.